Bueno, bienvenidos a todos los televidentes y seguidores de este su espacio Negocios y Marketing. En esta oportunidad con la entrevista Upstream, esta entrevista que nosotros mantenemos para aquellas personalidades que nos pueden dar luz en un momento determinado, en un momento protagónico como lo es este momento de la recién toma de posesión de un nuevo presidente, en este caso el presidente Danilo Medina. Y bueno, vamos a analizar un poco con expertos en diferentes áreas y sobre todo con una persona que a mí me place mucho conocer, porque son de estas personas que uno la ve siempre en los frentes de lucha y recientemente ya metido un poquito más en política, tratando de buscar los cambios de manera formal, como el sistema lo ha permitido. Y la verdad que es una persona que me ha sorprendido de su humildad, de su carisma, y todo un intelectual compartiendo con nosotros desde las luchas en los barrios, ahora también a nivel compartiendo y dando sus ideas para poder transformar desde su punto de vista lo que es el Estado. Yo me refiero al señor Fidel Santana, que va a estar con nosotros esta noche compartiendo, que es presidente del Frente Amplio, que acaba en las elecciones pasadas acaba de ser uno de los partidos de izquierda quizás que donde más se identificó la clase popular, la lucha popular. Y bueno, tenemos también al señor Fravelin Escarramán, un amigo, un consultor ya de larga data, sobre todo en lo que tiene que ver con el marketing alimentario, en lo que es un experto en granos de soya y la verdad que nos sentimos muy halagados con que esté con nosotros. Fravelin es director ejecutivo de Estrategos Consulting Group. Y tenemos también a un aliado, ya un colaborador de larga data desde los inicios de Negocios y Marketing, que es el señor Jonathan Cabrera, quien es director ejecutivo de New Partners Consulting. Este grupo de jóvenes, este grupo de amigos, son los que vamos a estar compartiendo y viendo un poquito la realidad de si en verdad es lo que necesitamos. Y yo quiero darle la bienvenida de manera formal y bueno, y preguntarle, o más que preguntarle, la inquietud que tenemos desde muchos ámbitos, sobre todo lo que estamos haciendo negocios, que tenemos que estar buscando siempre lo de la línea de crédito, lo de la línea de transferencia para poder hacer negocio. Hay una estela, hay un aura de expectativa, diría que positiva, don Fidel, Fravelin y Jonathan. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Ustedes creen que con este cambio de mando la gente, estas expectativas que tiene, en verdad se va a hacer lo que nunca se ha hecho? ¿En verdad se va a corregir lo que está mal o lo que la gente entiende que está mal? Bueno, primero agradecer la invitación y expresar que me siento muy complacido de compartir este panel con dos jóvenes brillantes del área de marketing y dos personas que están vinculadas al esfuerzo permanente por mejorar las condiciones materiales, las condiciones económicas, la producción del país. Siempre que hay un cambio de gobierno hay grandes expectativas, en este como en cualquier otro país, y en este hay grandes expectativas porque arrastramos décadas en espera de algún cambio significativo en el orden institucional y en la vida cotidiana de lo que es el Estado dominicano. Digo, he sostenido que Leonel Fernández, que concluye su tercer periodo, fue una gran oportunidad perdida, porque tuvo un escenario internacional favorable al cambio, como lo ha mostrado lo que ha estado ocurriendo en la región, en América, particularmente en una serie de países de América Latina que han estado gobernados por partidos de izquierda o de centro izquierda y que han propiciado una serie de cambios positivos. Y Leonel Fernández tuvo ese escenario internacional favorable y tenía un escenario local con una alta expectativa hacia el cambio y una gran esperanza de que un hombre joven pudiera transformar el Estado dominicano. Y no creo que al concluir su mandato exhiba esos grandes cambios que todos esperábamos. Este gobierno que inicia, evidentemente que genera muchas expectativas, pero a mi entender tiene, contrario al que termina, un escenario internacional
muy desfavorable, la economía de los países más ricos del mundo, atravesada por crisis sensibles en distintos órdenes, y en el plano local, entonces, una economía también que está diezmada por una serie de factores que la convierten en una economía deficitaria, una economía con hoyos financieros importantes, una economía en la que el Estado gasta más de lo que ingresa y una economía muy endeudada en el plano internacional. Entonces, las expectativas, yo particularmente, las expectativas que tengo no son halagüeñas en el corto y el mediano plazo. Claro que dependerá de la voluntad política que se instala en el Palacio Nacional, de la actitud que asuma el gobernante, si viene a repartir lisonjas y a seguir manejando el Estado como un botín de guerra, o si viene en verdad a propiciar esos cambios deseables y aspirados por el pueblo dominicano. Le cedo la palabra a mis contertulios, pero es en principio la expectativa que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Jackson. Un honor para mí compartir con Fidel Santana. Definitivamente un hombre que ha encarnado la antorcha en la defensa de los grupos populares y de la parte más desposeída de la nación. Fíjate, desde mi punto de vista, yo creo que el presidente electo y ya entronizado, Danilo Medina, tiene unos grandes desafíos en función del contexto internacional. Yo creo que el tema de que tú tienes una economía como la China, que ya ha comenzado ya con un enfriamiento, la crisis financiera y económica que tenemos en Europa, que ha generado una crisis económica y financiera que ha generado un conflicto político al interno de la eurozona y esa conformación, digamos, de ese federalismo que hay allí. Además, por ejemplo, tenemos el caso de una economía como Brasil, apenas Estados Unidos en esta semana, que logró mantener los índices de precios estabilizados, pero todavía no ha mostrado unos indicadores alentadores en cuanto a la creación de empleo. Yo creo que ese contexto internacional no nos favorece a nosotros como país, y él va a tener unos grandes desafíos para poder reactivar la economía o integrarla a la economía internacional. Yo creo también, desde el punto de vista económico, que el problema del déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central es un tema que él va a tener que corregir, porque aún teniendo un nivel de endeudamiento que desde mi punto de vista yo no lo considero alarmante, no lo considero alarmante en condiciones ceteris paribus, como diríamos en economía, si no tomáramos, si el contexto internacional no tuviera tanta influencia en lo local, para mí no sería un problema. Sin embargo, tendrá que tomarse en consideración, porque si no se reactiva el aparato productivo que genere la riqueza para poder enfrentar ese endeudamiento externo, pues sí tendría unos impactos negativos en aspectos tan importantes como la redistribución social. Yo creo que una economía que no esté en capacidad de producir ella sin tener que endeudarse, para que de esa manera pueda haber una redistribución de la riqueza a nivel social, pues yo creo que eso sería un lastre para el próximo presidente ya electo y gobernante. Bueno, Fraulin, ahí... No, ya lo han dicho todo aquí. Podemos pasar a la próxima. No, así como los compañeros de panel, pues quiero dar las gracias por abrirnos este espacio y poder compartir con esa importante teleaudiencia lo que entendemos que está sucediendo y que puede pasar. Un honor también para mí compartir con el señor Santana. Gracias. Con el señor Cabrera, a quien le tengo mucho aprecio y tenemos una amistad de muchos años. Y nada, de verdad no me considero digno de estar aquí, pero vamos a ver. Así como han dicho nuestros compañeros, hay situaciones difíciles
Ahora cuando estaban hablando que escuchaba, pues me recordé de que mi abuelo siempre me decía, desde que yo estaba pequeño, siempre he oído diciendo que las cosas están difíciles. No te lleves de eso nunca, tira para adelante, que eso es, las cosas se resuelven y las metas se logran si uno se lo propone. Efectivamente, como han dicho acá, yo lo veo como cosas interesantes para este nuevo gobierno. El cambio siempre es bueno si se rompe el statu quo. O sea, si de verdad se comienzan a cambiar cosas con objetividad, pues se pueden lograr cosas muy buenas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que en 4 años no creo que se logre mucho, no creo que se pueda cambiar todo un establishment que, como comentaba ahorita, detrás de cámaras, el PLD trató de cambiar un poco en su primer periodo de gobierno y tuvo que volver atrás, porque eso fue lo que provocó que lo sacara, que el pueblo votara en contra de ellos. Entonces, los cambios van a tener que ser sutiles, hay muchos cabos sueltos. En realidad, yo leo los números que se publican sobre déficit y cosas, pero entiendo que nadie, tal vez ni siquiera las mismas autoridades del Banco Central, tienen esos datos de una manera certera. O sea, es algo que puede estar todavía un poco en el aire, pero entiendo que tenemos muchos retos donde todo el mundo tendría que poner un granito de arena para salir adelante. Analizando el ambiente de negocios donde nos desenvolvemos, donde mi empresa maneja varias asociaciones de productores de Estados Unidos, sí podemos evidenciar un crecimiento interesante en todos esos sectores. Entonces, eso me dice que ese ambiente de comida agrícola, pues se sigue desarrollando y es lo que se entiende, que se va a seguir avanzando. Vemos como las cadenas de supermercados están creciendo, se abren cada día más restaurantes, el dominicano está refinando sus gustos de consumo, pero puede ser que estemos en una burbuja donde es interesante que analicemos nuestro patrón de gasto desde el gobierno hasta nosotros, porque sin ahorro, como dijo Jonathan, no vamos a lograr echar para adelante. Bueno, y ahí qué bueno que tocamos el tema del ahorro, porque en el caso de las barriadas, y es una de las promesas de campaña que ha hecho el ahora presidente de la República, y habló de un famoso banco de los pobres, donde la realidad dominicana es que el barbero, el peluquero, el colmadero le presta el módico 20 a la población, donde generalmente tienen el sueldo empeñado cuando ya viene la quincena. Entonces, la realidad vemos todos estos restaurantes, Fravelin, Jonathan y Don Fidel, vemos todos estos restaurantes, pero cuando vamos a los barrios nos vemos una realidad totalmente diferente a lo que es. Por eso mi pregunta a ustedes como panelistas, como expertos, y a Don Fidel Santana, que ha estado ahí con las luchas populares, ¿tendrá tiempo el gobierno, este nuevo gobierno, para llenar esas expectativas de cambio que está esperando la población? Porque yo no creo que esa burbuja que haya sea de tanta bonanza en los barrios dominicanos. Yo creo que se le dio una oportunidad, y más que una oportunidad, se votó por el menos malo de todos. Bueno, aquí en el país hay 2 repúblicas dominicanas, ¿no? O sea, hay una República Dominicana cosmopolita, global, es decir, usted se encuentra las modas nuestras acá, las clases medias, consumiendo lo mismo que consumen las clases medias de todo el globo terráqueo. Van a los mismos hoteles, consumen la misma marca de carro, la misma marca de perfume, ¿verdad? Ahora, cuando usted tira números, se da cuenta que alrededor del 50% de la población dominicana está por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Y que una franja importante está en pobreza extrema, es decir, con menos de $1 al día, ¿no? Y cuando usted compara las cifras de lo que ha ocurrido en la economía dominicana, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, que ciertamente lo que propone el distinguido contertulio es una verdad. O sea, esos grupos de productores norteamericanos han visto crecer
sus inversiones, sus ventas. Pero mientras está ocurriendo eso con ellos, con los productores nuestros está ocurriendo lo contrario. Decrecemos en la producción. Tú comparas la cifra de lo que hemos exportado hacia Estados Unidos y lo que hemos importado allá para acá, desde el 2007 hasta hoy, tenemos un déficit de casi 12.000 millones de dólares. Y estamos en déficit con Centroamérica, en los vínculos comerciales, es decir, con Nicaragua, con Honduras, con Costa Rica. Nosotros tenemos déficit comercial. Esta es una economía entonces de consumidores. Es una economía cada vez menos productora y más consumidora. ¿De qué vivimos? ¿Cómo sostenemos ese consumo? De las remesas, es decir, hay 1 millón de dominicanos fuera de acá partiéndose las espaldas para mandar dólares que nosotros los utilizamos para comprar productos importados. Estamos consumiendo también de el endeudamiento externo, si cogemos dinero prestado para consumirlo, no para invertirlo en la producción nacional. Y tercero, hay mucho dinero de negocios ilegales que están financiando también parte de ese consumo. ¿Cuál es el desafío de este gobierno que se inicia? El 80% del financiamiento en la República Dominicana va al consumo. El desafío de un gobierno que se inicia es invertir esos términos y convertir ese dinero que está ahí. Por ejemplo, muchísimo dinero que este pueblo sacrifica, en vez de que se vayan en consumir carros de lujo, vamos a usarlo para producir riqueza, ¿no? Y el otro tema es encontrar mercado, a propósito de ustedes que son expertos en mercadeo. Yo tengo vínculos con muchos productores nacionales y cuando hablamos del tema del financiamiento, todos coinciden en que el problema fundamental, además del financiamiento, es encontrar mercados, porque no hacemos nada con tener financiamiento y tener el stock de productos y no encuentra salida. Entonces son muchos los problemas y los desafíos que tiene un gobierno. Ahora, sí tiene tiempo para hacer grandes cambios. El presidente francés acaba de dar una lección al mundo y ha comenzado a transformar la realidad de esa sociedad francesa, ¿no? Cogiendo dinero que estaba en cosas no productivas, las ha convertido en fuentes de empleo y en fuentes para dinamizar la economía. Y aquí tenemos miles de millones de pesos que se están perdiendo cada mes en cosas no productivas. Si este gobierno llega y decide recoger ese dinero y ponerlo en manos de los productores nacionales, pudiéramos entonces revertir esa situación peligrosísima en la que estamos, que nos convierte en una burbuja, ciertamente, consumidora y que no tiene cómo sostenerse en el tiempo. Bueno, pues interesante el planteamiento de don Fidel. Vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales y cuando regresemos vamos a hablar un poquito y vamos a profundizar más sobre lo que el pueblo está esperando y si aquel joven que tiene negocio, que está pensando en tener su negocio, si todas estas campañas que vamos a escuchar un poquito más adelante del licenciado Danilo Medina, la va a poder cumplir. Continúen con nosotros. Para continuar lo que está bien, corregir lo que esté mal y sobre todo para atrevernos a hacer lo que nunca se ha hecho. El gobierno será intolerante con los actos de deshonestidad o de despilfarro de los recursos públicos. Cortaremos los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción. Vale, qué bueno que se mantienen en sintonía con nosotros. Les recordamos que estamos en presencia de 3 grandes expertos, uno de la lucha popular y ya metido en la parte política, que es el presidente del Frente Amplio, el señor Fidel Santana. Tenemos a Frablin Escarramán, director ejecutivo de Estrategos Consulting Group, y tenemos al señor Jonathan Cabrera, presidente y director ejecutivo de New Partners Consulting. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre todo de todas las promesas, de algunas de las que ya hemos visto en campaña, hemos visto en pantalla, sobre todo de creación del empleo, de que se le va a prestar dinero sobre todo a los jóvenes empresarios, que todavía sabemos que se va a dinamizar con préstamos al empresariado joven, a los emprendedores. No se ha dicho cómo, pero es algo que el presidente tiene, como escuchamos en sus spots. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Ustedes creen que en estos 100 días le va a dar tiempo al presidente marcar el paso de eso? Si ya tenemos
fondos de financiamiento que quizás no han funcionado. Jonathan. Bueno, 100 días sirven para enviar las señales a los actores sociales, a los actores que componen a la sociedad, pero evidentemente tú no puedes ver unos resultados. O sea, fuera de cámara, el señor Santana hablaba de que François Hollande acaba de tomar políticas puntuales de dinero que estaba focalizado en espacios donde no eran productivos, lo llevó donde genera empleos, donde pueda generar riqueza, donde pueda generar empleo. Yo creo que los grandes desafíos que nosotros tenemos como país es precisamente ese. Nosotros tenemos una clase media, hablábamos de los barrios y demás, pero yo creo que nosotros tenemos una clase media mulata, que viene de abajo hacia arriba, que no es la clase media tradicional, que es una clase media trabajadora, que tiene un negocio medio, que es una clase media que laica, que en base a la creatividad ha podido generar riqueza. Yo creo que muchos de los dominicanos lo que necesitamos es esa oportunidad desde el punto de vista del Estado, tener acceso al crédito, tener las herramientas dispuestas para nosotros poder generar la riqueza que necesitamos como sociedad. Si nosotros no dinamizamos el aparato productivo dominicano, si no dinamizamos la producción, si no la diversificamos, yo creo que sería muy poco lo que se podría hacer desde el punto de vista del gobierno entrante que vendrá aquí. Yo creo que también, y a propósito de algo que mencionaba Fidel Santana, el tema de los acuerdos de integración y de relaciones comerciales que nosotros hemos firmado con muchos países. Es un tema que el presidente Danilo Medina tiene que ponerle mucho énfasis y mucho ojo, porque de la única manera que el productor local puede crecer, estamos hablando que nosotros somos un mercado de 10 millones de habitantes, pero cuando tú lo segmentas es menor. Por consiguiente, expandir y explotar esos acuerdos de integración y de relaciones comerciales que nosotros tenemos con otros países, pues nos podrá garantizar a nosotros, una, que nuestra producción se venda, y otra, tener mayores ingresos por concepto de divisas, que pueden contribuir a la redistribución, y ese dinero puede ir enfocado a proyectos de planes sociales puntuales. Yo creo que si no se dignifica, que si el próximo presidente Danilo Medina no tiene una política de gasto social clara, decidida, redistributiva, pero que contribuya a elevar la dignidad del dominicano, pues yo creo que estaría haciéndole un flaco servicio a la democracia, como se le ha venido haciendo durante mucho tiempo. El tema no es que el dominicano se siga sintiendo que el Estado le hace un favor, sino que el Estado dominicano está en la obligación de darle las herramientas y las facilidades para que pueda generar las riquezas. Sí. Bueno, y la verdad es que echar para adelante en este país es difícil. Si tú vienes de abajo es difícil. Hay muchos sectores como he encontrado, y a la parte política, que es la que tiene que servir de plataforma para que el de abajo, a base de su mérito, quizá no lo tiene. Fravelin, ¿qué tú nos puedes comentar con relación a todo eso? Bueno, eso que tú dices es cierto, de que es un poco difícil uno independiente lograr ciertas metas. Pero yo que tengo amistades con empresarios en otros países, tiene también sus vicisitudes intrínsecas a cada sociedad. Lo que plantea Jonathan, yo lo veo desde otro punto de vista. Una vez alguien me dijo, y no quiero con esto faltar el respeto a la religión, dijo: si Dios baja y nos convierte a todos ricos, en 6 meses va a haber bajo línea de pobreza, pobres, clase media y ricos. Entonces, yo lo que a mí me gustaría es no ver un Estado que va a resolver los problemas de todos, sino todos empoderarnos y tratar de ir resolviendo nosotros nuestros problemas en función a parámetros donde decimos: espérate, esto no es lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque hablamos de acceso al crédito. Ahora mismo los bancos, señores, mi esposa tiene un empleado que el individuo lo que gana son 10,000 pesos. Y en estos días me dice: mire, a mí me llamaron del banco para ofrecerme una tarjeta de crédito de 3,000 pesos.
pero ese individuo no va a tener la educación para manejar ese crédito. Ese crédito lo que va a hacer, en vez de convertirse en algo que pueda ser beneficioso para él, lo va a involucrar en una bola de nieve que cuando venimos a ver debe 30,000 pesos por concepto de intereses, por estar financiando, por estar consumiendo. Y yo entiendo que lo que necesita la clase menos pudiente en este país, todo el mundo aquí, porque honestamente aquí queremos vivir con unos parámetros de vida que no nos corresponden. Uno va a otros países donde no hay los vehículos que tenemos aquí, que consumen los combustibles, el nivel de combustible que consumimos aquí. En el sector agrícola, un ejemplo es que parte de las asociaciones con las que yo trabajo, invertimos dinero en dar capacitación técnica a los productores locales, porque por ejemplo la Asociación Americana de Soya, a nosotros nos interesa que el sector agropecuario de 400,000 toneladas de harina de soya para alimentos para ganado, cerdos y pollos. Si esa industria desaparece, Estados Unidos pierde un cliente de 400,000 toneladas. O sea, es un negocio. Entonces nosotros queremos ayudar al productor agropecuario, pero entonces me dice un distribuidor, me dice, óyeme, consígueme un distribuidor de carne americana. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con carne local, pero mis clientes, los hoteles, me devuelven muchas cosas, porque es que yo les pido unos parámetros de calidad y no me lo dan. Entonces también hay muchos puntos que hay que analizar en ese sentido. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad. El productor agropecuario muchas veces no está viendo su negocio como un negocio, sino, no, esto es una finca, esto produce, me quiero ir, que lo he visto, vamos a alquilar un avión y vamos a vernos los juegos de la serie final. ¿Y dónde sale ese dinero? No, mete la mano ahí y saca. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Igual que yo tengo que decir, no, espérate, que yo no puedo estar comiendo en restaurante. El que va más para abajo de mí no puede tener los tenis Puma que cuestan 5,000 pesos. No puede beberse 12 Jumbo en el colmado. Entonces, señores, necesitamos un cambio. Ahora bien, para entrar en el tema, ese cambio va a venir cuando el ejemplo lo enviemos en todos los niveles. Y lamentablemente, la clase política aquí no está mandando ese ejemplo a nosotros los demás. Sí, ahí, o sea, y es algo que estoy seguro que don Fidel va a compartir. Tenemos que hacer sacrificios, pero cuando vemos que hay un diputado, aquí todo el mundo lo que quiere es ser político o ser pelotero. ¿Por qué? Porque sus niveles de ingresos son... Yo entiendo lo de ser pelotero por los grandes salarios, pero no entiendo lo de ser político. Lo entiendo después que veo cuando tú tienes 3 gente que te tienen que abrir la puerta, tiene un guardia que asignado a ti, que lo que te hace la compra, tiene un sinnúmero hay un sinnúmero de cosas que la verdad que irritan al que tiene que trabajar 20 horas diarias para vivir. Y creo que por ahí debemos ir. No sé si don Fidel tiene dentro de su experiencia, porque sé que hay muchas cosas que irritan, que si no se hace lo que nunca se ha hecho, yo creo que esa irritación va a seguir y después vamos a tener, nosotros que queremos hacer negocio en el país, después la vamos a pagar con resistencias sociales y cosas así. Sin duda que si no hay cambios significativos, la frustración de los que han forjado expectativas de bienestar se encontrará con la frustración de los que tenían expectativa de poder y no lo lograron, y se va a encontrar con la desesperanza de los descreídos, que son muchos, y eso puede generar pues más inestabilidad en el país, más inseguridad, porque cuando la sociedad no tiene capacidad para absorber su mano de obra, ¿verdad? Es decir, toda la potencialidad productiva que tiene, ¿no? Entonces eso encuentra 1000 mecanismos para colocarse en formas paralelas a las formales, incluyendo la delincuencia, ¿vale? Es decir, ciertamente este es un país que se vive de exhibir, ¿verdad? Este no es un país que ha logrado generar una sociedad de productores, y el prestigio social no depende
de la riqueza que se produce, sino de la riqueza que se exhibe. Y muchas veces esa riqueza que se exhibe no se corresponde con la realidad social de quien la ostenta, ¿verdad? Es decir, tenemos desencuentros sociales. Pero este es un país, aludiendo precisamente al comentario de Escarramán, que hay un pueblo ciertamente con muchos problemas de educación. Es decir, ¿cómo podemos pedirle a una población 26% según cifras oficiales de personas que no leen ni escriben, ¿verdad? Pero si tú hurgas más a fondo, te das cuenta que esas son cifras engañosas, que probablemente andamos por un 50% de analfabetismo en la República Dominicana, por lo menos funcional, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a un pueblo que sus gobiernos no le han devuelto ni siquiera una inversión para que se forje algún nivel mínimo de educación? Es decir, el gobierno, si quiere cambiar, que comience por la educación, que comience por ahí, buscando el dinero lo que corresponde. Lo que corresponde. Y ese es uno de los grandes desafíos. Y luego, si quiere cambiar, que continúe con invertir en la producción nacional y que continúe por resolver problemas que afectan la productividad y la competitividad. ¿Cómo podemos competir con la energía más cara del mundo? Eléctrica y los combustibles. O sea, eso requiere algún tipo de políticas. Para que el productor nacional pueda competir con los centroamericanos, necesitamos bajar el costo del kilovatio hora de energía eléctrica. Por poner un ejemplo, necesitamos políticas que estimulen la transferencia tecnológica, es decir, traer tecnología de punta para que nuestros productores sean más eficientes. Y eso se resuelve con políticas de incentivo. Eso se resuelve con visión de futuro. Eso no puede quedarse entrampado en el inmediatismo de darle de comer al que me apoyó a cambio de una prebenda en el gobierno. O sea, si este gobierno queda entrampado en lo que hemos tenido hasta hoy, de repartirse el Estado, repito, como dije ahorita, como botín de guerra, dame lo mío, ¿verdad? Y no se entiende al Estado como un garante de los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, entonces continuaremos acá con una sociedad en la que unos viven colmados de derechos y la inmensa mayoría continuará siendo exiliados en su propia patria, personas sin ningún tipo de derecho. Bueno, y la verdad que este ha sido un conversatorio que necesitaríamos más tiempo para debatir todas las cosas, ¿verdad?, que hay en el país, lo que va a encontrar el presidente que recién ha tomado posesión, el licenciado Danilo Medina, que la verdad que tiene un gran reto. Y desde aquí, como dijimos la semana pasada, vamos a estar dándole seguimiento, sobre todo las promesas hechas, la de crear empleo. Y agradecer a Fravelin Escarramán, a don Fidel Santana, que nos honra, pasado candidato vicepresidencial del Frente Amplio y presidente del partido Frente Amplio, y el señor Jonathan Cabrera, director ejecutivo de New Partners Consulting. La verdad es que para nosotros es un honor tenerlos por acá, esperamos que no sea la última vez. Gracias. Y a ustedes, manténganse en sintonía y sigan pensando en grande, como se piensa en negocios y marketing.